Muy buenas tardes y muchos saludos a mis colegas aquí presentes y aquí en el podio. Y a la audiencia que ha venido a participar y a compartir con nosotros este tema tan importante como es la inversión en capital humano como motor de crecimiento económico. Quiero darle mis más expresivas gracias al profesor Juan Villeta Trigo, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, y a la doctora Carmen Concepción, directora de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, por tan amable invitación a participar en este foro. Como siempre, pues me pasa que cuando preparo una ponencia, luego la leo y me doy cuenta de que he escrito como para una clase de hora y media. Entonces la tengo que volver a revisar y acortarla, ¿verdad? Para limitarme el tiempo requerido y sobre todo no aburrir a la audiencia. La presentación que voy a hacer es como darle un trasfondo histórico de cuáles han sido las etapas en el desarrollo de la teoría de inversión en capital humano. Y voy a empezar en tres etapas. Voy a discutir lo que pensaban los clásicos, lo que pensaban los neoclásicos y la teoría moderna de crecimiento económico que está atada a la teoría de crecimiento endógeno promulgada por el economista Paul Romer. Así que voy a empezar con la teoría, con los puntos más de la teoría clásica y luego a la teoría neoclásica y luego discutiré la teoría de crecimiento endógeno. El objetivo de esta tarea, pues como ya lo han expresado ustedes, es tratar de llevar a la audiencia la importancia del recurso humano y la inversión en capital humano para el crecimiento económico de los países. Por más de 200 años, la problemática principal de la economía ha sido la misma. ¿Cuál es la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones? Como lo planteó Adam Smith ya hace muchos años. El mismo Smith fue el primero en sugerir que un trabajador educado se podía comparar con una máquina costosa. Las destrezas que forman parte de una persona que se pueden alquilar, o como le llaman el rented out, a los patronos. A más alto sea el nivel de destrezas de la persona, más alto será la remuneración. Decía que las mejoras en la cualificación de los trabajadores es la fuente principal del progreso económico y del bienestar. Por otro lado, otro economista clásico que los economistas y los no economistas lo conocen, Alfred Marshall, en sus principios de economía, también insistía que el capital más valioso de todos es el que invierte en los seres humanos. Sin embargo, la mejor definición que yo he encontrado de la importancia del recurso humano en relación al crecimiento es la de un sabio proverbio chino atribuido a Quan Tzu, que vivió 551 al 479 a.C. y que dice así: si haces planes para un año, siembra una semilla. Si lo haces para 10, planta un árbol. Y si lo haces para los próximos 100 años, enseña al prójimo. Se siembra una sola vez, recogerás una sola cosecha. Si enseñas a quienes te rodean, recogerás 100. ¿Verdad? Y eso es prácticamente lo que estamos hablando hoy. Hoy día nos parece obvio que esto es así. Sin embargo, por décadas las teorías tratan
el tema de la riqueza de las naciones y sus causas no siempre enfatizaron el recurso humano como centro de desarrollo. La teoría de crecimiento económico tradicional, y ahora voy a hablar de la teoría clásica, dice que aumentando el acervo de capital vía la población o profundizando el capital, capital deepening, como dicen los americanos, o la gente de habla inglesa, generaría crecimiento económico. Es decir, que ya de por sí el modelo clásico de crecimiento económico enfatiza el capital físico. Y eso lo podemos ver, los que han estudiado la teoría económica, lo pueden ver en los modelos de Harrod y de Domar, cuya función producción dependía exclusivamente del capital. Lo que hoy se considera como la teoría neoclásica del crecimiento, y ahora hablar de la neoclásica económica, fue desarrollada en los años 50 y comienzo de los 60 y se basa principalmente en los trabajos de Theodore Schultz, Gary Becker y Robert Solow y Edward Denison. Esos son los cuatro claves economistas de esa época que inician la teoría tradicional neoclásica. En el 1960, Theodore Schultz se convirtió en presidente de la Asociación de Economistas Americana. En su discurso presidencial a dicha entidad, Schultz presentó sus puntos de vista sobre el impacto que puede tener en la productividad y en el sistema económico la inversión en educación y capacitación en el trabajo de las personas. O sea, lo que hoy conocemos como la inversión en capital humano y su impacto económico. En ese momento prevalecía en el pensamiento económico la ley de rendimiento decrecientes malthusiana, con sus predicciones nefastas de la pobreza mundial debido a la naturaleza finita de los recursos económicos, tales como capital, tierra, agua, metales y otros. Schultz vio en la calidad de la fuerza trabajadora un elemento variable en la economía y que por lo tanto podría ser mejorado para aumentar la variable humana en la ecuación económica y aumentar la productividad. En el 1964, Gary Becker avanzó la teoría del capital humano en su libro Capital Humano, del 1975. A través de su análisis de datos del censo, proveyó datos empíricos de tasas de crecimiento, de tasas de rendimiento, que demuestran que la inversión en adiestramiento en el trabajo y la educación dirigida a aumentar el capital humano de una persona era tan importante o más que la inversión física en capital. Un aspecto importante de esta teoría es que la inversión en el conocimiento, las habilidades y la salud no solo beneficiaría al individuo, sino que también podría aumentar el conjunto de recursos disponibles y la productividad potencial del empleador, o sea, el patrono de un país. El propósito principal, ahora voy a pasar a la contribución de Robert Solow. El propósito principal de la aportación de Robert Solow y Edward Denison era más bien determinar y evaluar cuantitativamente las principales características del crecimiento en Estados Unidos en el largo plazo, más bien que formular una teoría de desarrollo de capital humano. La principal contribución del modelo tradicional fue generar un marco para cuantificar los efectos de diferentes variables sobre el crecimiento. Esta aportación, conocida con el nombre de contabilidad para el crecimiento, Accounting for Growth, que le llamó Denison. En su artículo de 1957, Solow mostró que era posible atribuir el crecimiento de los Estados Unidos a distintas variables explicativas, y él midió el efecto del progreso tecnológico con la metodología desarrollada por él mismo un año antes
solo estimó que 87% del aumento total del Producto Bruto por hora, o sea, la productividad, ¿verdad?, era atribuible al progreso tecnológico, mientras que solo un 12.5% el gestante respondía al aumento en el acervo físico de capital. En resumen, el modelo neoclásico, la función producción consta de tres variables: el acervo deseado de capital, la fuerza trabajadora homogénea, y enfatizo esa palabra porque más tarde vamos a ver que el modelo de crecimiento nuevo le quita la homogeneidad a la fuerza trabajadora. Y también solo determinó un residual, y ese residual le llamó progreso tecnológico. Y si le fuera a hablar del residual de solo, hay más de 100 o 200 artículos escritos sobre ese residual, especialmente tratando de averiguar las causas de ese residual, lo cual tiende a aumentar la productividad de los factores principales. La función producción está sujeta a rendimiento constante de escala, es decir, que doblando el capital y el trabajo se dobla la producción. Esos rendimientos constantes de escala van a ser cuestionados por la nueva teoría de crecimiento. Este modelo tiene dos importantes implicaciones. La primera es que en el largo plazo el crecimiento del ingreso per cápita tenderá a igualarse en todos los países si consideran mantener los mismos niveles de capital y consiguen tener acceso a los mismos niveles de conocimiento científico. Y esto se ha venido a conocer en la teoría del desarrollo como la convergencia. Esa teoría que es cuestionada por la nueva teoría de crecimiento. La segunda es que el crecimiento solo es posible a través del avance científico y tecnológico exógeno, fuera del sistema, lo cual se vuelve a ser rebatido por la nueva teoría, ya que de no ser así, el ingreso per cápita tenderá a converger a un steady state, un estado estacionario sin crecimiento. Es decir, una de las principales limitaciones de los modelos tradicionales surge del hecho que asumen que los fenómenos más importantes en explicar la tasa de crecimiento son extraeconómicos o exógenos. Por lo tanto, están sujetos al control por medio de política económica. A partir de la década de 80, y ahora voy a discutir la parte de la teoría nueva de crecimiento, a partir del 80 al 90, la percepción de las limitaciones del modelo tradicional aumenta gracias a nuevas respuestas de varios economistas preocupados con los procesos de desarrollo económico. Estos encabezados por el economista de la Universidad de Stanford, Paul Romer. Esto da lugar al surgimiento de una llamada de la década del 80 al 90 de tener más percepción de las limitaciones del modelo tradicional, gracias a la respuesta de varios economistas preocupados con este tema. ¿Qué es la teoría nueva de crecimiento? La llamada nueva teoría de crecimiento o teoría endógena de crecimiento principalmente trata explícitamente de endogenizar, todo lo contrario de exógeno, endógeno. Endogenizar el papel que juega el cambio tecnológico en el modelo. Este último es en gran parte determinado por la inversión en capital humano. Se trata también de abordar limitaciones del modelo neoclásico, como los supuestos de rendimientos constantes a escala, la homogeneidad del factor trabajo y la exogeneidad del cambio tecnológico y la calidad de la fuerza trabajadora. Romer se aparta de la teoría de crecimiento neoclásico haciendo hincapié en que el crecimiento económico es el resultado endógeno de un sistema económico, no el resultado de fuerzas externas. Por esta razón, el trabajo teórico no invoca el cambio tecnológico exógeno para explicar el gran aumento en el ingreso per cápita desde la revolución industrial. En sus trabajos empíricos, Romer afirma
y voy a citar, la producción por hora trabajada de hoy día en los Estados Unidos es 10 veces más que la producción por hora trabajada hace 100 años. La mayor parte de esta es debido al cambio tecnológico y al crecimiento del capital humano, es decir, al desarrollo de una fuerza laboral efectiva, producto de las nuevas tecnologías y la educación. Esta teoría es especialmente relevante cuando se estudia la economía en vías de desarrollo, ya que ésta provee un fundamento firme que podemos usar para contestarnos la interrogante de por qué las tasas de crecimiento han sido diferentes para diferentes países. Contrario a la teoría tradicional de crecimiento, que postula que el ingreso per cápita entre países tiende a converger. O sea, que vuelvo a traer el factor de la convergencia, la crítica a la convergencia. La convergencia en el Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto Interno per cápita entre países, como predice la teoría de crecimiento neoclásica, ha fallado en materializarse a escala global. En un trabajo relacionado, William Beaumont, en el 86, analiza la problemática de la convergencia. Beaumont descubre que del 50 al 1980, la convergencia tiende a ocurrir, pero no entre todos los países. Los países industrializados, algunas economías centralmente planificadas y países con niveles medios de ingresos experimentan convergencia entre ellos, pero los países menos desarrollados no convergen a esos niveles de ingresos per cápita. Además, los trabajos arriba mencionados, otros distinguidos economistas se han destacado en investigaciones sobre esta teoría, especialmente en lo concerniente a la contribución del capital humano al crecimiento. Robert Lucas en el 88 y los trabajos de Barro se pueden considerar como estudios pioneros en este campo. Además, hace hincapié en la importancia del proceso de aprender en el trabajo, o sea, learning by doing. Lucas y Jadelo en 1991 aceptan que además del capital físico, que el capital humano se puede considerar y se debe considerar como un factor de la función producción. Acuérdense que la función producción, la de solo, no incluye nada más que la labor, el acervo de capital y la tecnología como un residual. En Engelbrecht, en el 2003, observa que en los países de la OCDE, el capital humano ha tenido un efecto positivo sobre el crecimiento económico de estos países. Jorgensen y Fraumeni, en el 92, analizando el crecimiento económico de los Estados Unidos desde el 48 al 86, encontraron que el 61% del crecimiento económico es proporcionado por la inversión en capital humano. ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? ¡Wow! Además, Mankiw, en 1992, analizó el efecto del capital humano en el crecimiento económico en 98 países. Sus resultados determinaron que el 49% del crecimiento económico en estos países se podía explicar por la inversión en capital humano. Otro punto de la teoría neoclásica que es cuestionado por la nueva teoría económica del crecimiento endógeno es, por supuesto, la homogeneidad del factor trabajo. En casi todos los modelos neoclásicos la mano de obra se suponía homogénea, es decir, o sea, en sentido que una unidad de trabajo es cualitativamente igual a otra unidad de trabajo. La teoría nueva de crecimiento endógeno nos enseña que la mano de obra no es homogénea, sino que existen diferencias cualitativas. A más alta sea la calidad de la fuerza trabajadora, mayor será la productividad de la misma cuando se combina con proporciones apropiadas de capital físico. Otro punto relacionado a la homogeneidad del factor trabajo es la calidad del recurso humano. Siempre estamos pensando en invertir más en recursos humanos, pero ¿qué pasa con la calidad? A pesar de que existe poca duda de que el desarrollo del capital humano variable es importante, pero no se habla mucho de la
productividad. Resumiendo, y necesito un minutito más por lo menos. Ay, yo le doy, pero aquí me quedo. Resumiendo, en lo concerniente al capital humano, le voy a resumir. Esta teoría propone que ese capital humano, junto al capital físico, es uno de los factores claves para explicar el crecimiento económico. El recurso humano diestro como factor de crecimiento económico es muy superior al capital físico. Y fíjense esta oración. Dado que los seres humanos, a diferencia de las máquinas, poseen la habilidad de aprender y transferir los conocimientos a otros. Por consiguiente, invirtiendo en destrezas, el mejoramiento de la productividad resulta en rendimientos crecientes de escala, a diferencia del modelo neoclásico que habla de crecimiento constante. De esta forma, la tasa de cambio tecnológico se endogeniza en el modelo. Esto se debe a la hipótesis de que la inversión en conocimiento está sujeta a rendimientos crecientes. En los modelos específicos basados en la inversión de capital humano, la función de producción agregada depende del capital físico, la fuerza trabajadora, y del acervo de capital humano incorporado a la fuerza trabajadora. Ahora voy a un minutito para hablar de Puerto Rico. Por más que la corté, Yo me quedo aquí. estuve como 2 horas tratando de cortarla. Porque a él me dijo que 25 minutos. En Puerto Rico hay muy pocos estudios relacionados sobre la inversión en capital humano y sus implicaciones para el crecimiento económico. Existe una tesis doctoral bajo mi supervisión que explora este tema bajo el nombre de la contribución de la inversión en capital humano y la educación al desarrollo económico. Es la tesis de Glorimar Pérez, actual profesora del recinto universitario de Calle. Y un trabajo no publicado por mí, de mi autoría, junto a Glorimar también, bajo el título de Aportación a la inversión en capital humano y el empleo diestro y no diestro. Una contribución a la nueva economía, se llama el trabajo. El propósito de estos trabajos es estimar funciones de producción en las cuales la producción de la economía de Puerto Rico no solo dependerá de las 2 variables tradicionales usadas en los modelos neoclásicos, sino que también incluye el capital humano diestro y no diestro. El periodo escogido fue un modelo de regresión múltiple con ecuaciones logarítmicas, y escogimos 2 periodos, un periodo de a principios de la década del 50 hasta el 70, y luego tiramos el modelo de nuevo por la época del 70 al 2000 y pico. Y realmente, y la función producción incluimos las personas no diestras y diestras, y usamos los gastos en educación de las personas y los gastos en educación del gobierno como variables endógenas. Y el resultado coincide con las tendencias en el desarrollo económico de Puerto Rico. La primera etapa, el capital físico, realmente fue el mayor contribuyente. Del 1970 y pico al 2000 y pico, el coeficiente de elasticidad de la variable recurso humano diestro fue una de las principales contribuyentes al crecimiento en el Producto Bruto Interno. Tengo más resultados, pero lo voy a dejar aquí para darle oportunidad a los compañeros de que hagan su ponencia. Muchas gracias.